comentario a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Norberto Antonio nos dice, la escasez en el sector químico afecta directamente proporcional a la producción agroalimentaria y por ende dificulta el avance. Por acá también nos dice alguien, Tecoteco nos dice, Dios, ¿cuándo van a dignarse los empresarios en invertir en Venezuela? Solo excusas, revísense. ¿Cómo está el tema de la inversión en el sector químico actualmente? Bueno, fíjate que el tema de la inversión es un tema de confianza. En la medida en que tú no tienes confianza en lo que tú vas a hacer, pues en esa misma medida no vas invirtiendo. Si a ti te dicen, compra una casa, y esa casa es posible que una vez que la hayas comprado yo te la quite, pues tú difícilmente vas a comprar la casa, ¿no? Okay. Si a ti te dicen, compra la casa, pero la casa viene con tantas personas adentro que tú vas a tener que seguir manteniendo, ¿verdad? Independientemente de lo que hagas, ¿verdad? Sean buenas o sean malas esas personas, tú dices, bueno, mejor me lo pienso mejor, ¿no? Entonces, para que en Venezuela se vaya produciendo confianza, lo primero que tiene que haber es un discurso de parte de las autoridades digamos, a tenderle la mano al empresariado en general como para buscar solución a los problemas que son problemas conjuntos. En la medida en que se vaya atacando al empresariado, diciéndole que es parasitario, diciéndole que es, ¿cómo se llama?, apátrida, diciéndole que es traicionero, pues en ese mismo, y diciéndole pues que es corrupto, pues en ese mismo sentido no hay los canales de comunicación como para buscar políticas públicas que vayan resolviendo los grandes problemas que tenemos. Y los problemas que tenemos son enormes. El problema, por ejemplo, de la inflación. El problema de la inflación es un problema de emisión de dinero inorgánico, no es un problema de crecimiento de precios producto de que las empresas vayan subiendo por capricho. Las empresas van subiendo los precios como consecuencia que le van subiendo los costos. Tú reduces o eliminas la emisión de dinero inorgánico y le pones un frenado inmediato a la inflación. El tema de los costos fiscales, la cantidad de impuestos que se van pagando, que van formando parte de los costos de los productos y costos, digamos, en términos de impuestos van creciendo permanentemente, no solamente desde el punto de vista de lo que se va pagando, sino de las multas que se van pagando cuando tú no eres oportuno en el pago de un impuesto por alguna razón, de los costos por los cierres cuando no cumples con una de las formalidades que en muchísimos casos son subjetivas cuando vienen a fiscalizarte las compañías, ¿no? Entonces, tú tienes una cantidad de costos derivados de ahí. Los costos derivados, digamos, de la falta de electricidad, cuando paras como consecuencia de un corte de electricidad. Todos los problemas derivados digamos, de la inseguridad del tránsito cuando te van robando camiones. Entonces, hay una cantidad de problemas que se pueden ir discutiendo, que son de infraestructura, como para poder ir resolviendo los problemas de producción, ni siquiera de productividad. Productividad es la cantidad de unidades producidas por hora. Producción es que tú puedas ir logrando sacar productos terminados, Claro. bien sea para el público en general o bien sea para otros sectores, para otras cadenas industriales, ¿no? Entonces, hay una cantidad de problemas que tú puedes ir hablando con las autoridades que se debe ir produciendo, y en la medida en que tú no vas teniendo esa comunicación con las autoridades, pues no se va produciendo, digamos, la intención de que tú puedas ir reinvirtiendo para hacer crecer la compañía, porque no sabes si vas a tener compañía más adelante. ¿Cómo ha afectado el sector, digamos, algunos aspectos como el control de algunos precios, del precio de algunos rubros? Fíjate, Natalia, el control de precios yo creo que es lo más pernicioso que puede tener la economía, y lo hemos visto a través de los últimos años. El control de precios lo único que hace es que desaparezca el producto y después sea más caro comprarlo a través de los bachaqueros o de la economía informal. Hoy en día el sector de cuidado del hogar, por ejemplo, está muy regulado en precios, pues a veces se consiguen los industriales con que el costo del envase es mayor que el costo que tienen permitido para vender el producto, con lo cual es inviable completamente desarrollar ese producto, adicionalmente a la limitación de la variedad de productos que pueden tener, que hace año y medio a lo mejor servía para equiparar el balance y que alguien, pues bueno, sacrificara la ganancia de un producto metiéndola en otro. En este caso, con la última regulación, pues se ven obligados prácticamente a parar la producción. La regulación de precios lo único que va a hacer es aumentar cada vez más la escasez, que es lo que estamos viendo. Cada vez va a haber menos productos en los anaqueles, si no entendemos que eso es pernicioso para la economía y que la manera de buscar que los precios bajen es aumentando la oferta de productos. Cuando hay una oferta grande de productos en el mercado, pues la competencia aparece y nos obliga a regular los precios a los industriales y a bajar inclusive los precios para poder colocar nuestro producto en el consumidor.
Entonces, si regulamos los precios, lo que estamos logrando es desaparecer los productos de los anaqueles y es lo que vamos a seguir viendo mientras exista esta regulación, que además no se revisan los precios con los periodos que ofrecen a los industriales y pues a veces pueden pasar 6 meses congelados los precios o año y medio congelados los precios y bueno, la inflación que estamos teniendo, que aunque no ha sido publicada por el Banco Central, informalmente hablamos de que casi 10% mensual, pues en un momento dado que el precio da, a los 3 meses ese precio deja de ser rentable y nos lleva a que otra vez desaparezca el producto de los anaqueles. El acceso a las divisas, ¿cuán importante es esto para el sector? Bueno, vital, vital. Las divisas en ¿De este cuánto momento... dependen? Las divisas, bueno, en la medida en que tú no tengas materia prima, tu empresa no puede funcionar. Las divisas no son el fin en sí. El fin en sí es la materia prima, ¿verdad? La materia prima o los repuestos de maquinaria o la sustitución o incorporación de nueva maquinaria. Una empresa depende de las 3M, que son materia prima, mano de obra y maquinaria. ¿Verdad? En la medida en que tú no tienes la materia prima, estás incapacitado de poder seguir adelante. En la medida en que no tengas los repuestos para mantener tus máquinas operativas, estás igualmente incapacitado. Y en la medida en que no tengas maquinaria, digamos, nueva, con la cual ir pudiendo o bien reemplazar maquinaria que va quedando obsoleta, o maquinaria que tú puedes incorporar con nuevas tecnologías para o bien sacar nuevos productos o bien ser más productivo, en la medida que no tengas esas cosas, pues la industria empieza a irse, digamos, empieza a decaer rápidamente. La materia prima en Venezuela, Venezuela es un país relativamente pequeño, es un país de 30 millones de habitantes donde se fabrican relativamente pocas materias primas de este sector. Entonces, tenemos que tener acceso a esa materia prima como para poderle dar, digamos, continuidad a las operaciones productivas. ¿Y por qué hay parte de esta materia prima que, como usted bien lo mencionaba, en algún momento se producía en Venezuela y pues ya se dejó de producir y la tienen que importar? Eso responde a varios factores. El primer factor es el que decíamos de confianza. En la medida en que, acuérdate que venimos de un proceso que ha expropiado muchísimas empresas, venimos de un proceso a través del cual digamos, la garantía de la seguridad jurídica pues se ha venido acabando. Venimos de un proceso en el cual la improductividad, producto de las leyes laborales, ha venido creciendo. Venimos de un proceso en el cual la falta de competencia por tener una tasa de cambio sobrevaluada de una manera tan extrema como tenemos en este momento, hace que importar productos terminados sea más barato que fabricarlos en Venezuela. Okay. Afuera no hay inflación, y en Venezuela tenemos una inflación de las magnitudes que estaba diciendo Francisco. Entonces, el crecimiento en el costo por producir en Venezuela es altísimo, mientras que comprar las cosas afuera se mantienen al mismo precio durante años de años de años. Esa era la realidad que tenía Venezuela antes, que tenía una muy baja inflación, que tenía una población muy volcada hacia la producción, que tenía, digamos, había mucha confianza como para poder respetar la propiedad privada y en consecuencia se montaban las fábricas en Venezuela. Las compañías multinacionales escogían Venezuela como su sede regional como para empezar a producir, ¿no? Entonces, en la medida en que fuimos volteando esto a través de las políticas públicas erradas, pues nos fuimos quedando sin capacidad de producir. También ustedes dependen de la materia prima nacional. ¿Qué está pasando con la adquisición justamente de estos elementos para ustedes poder producir? A nivel de la industria química nacional, es importante entender que eso viene aguas abajo desde el sector petrolero, ¿no? Entonces estamos viendo cómo, por ejemplo, el sector de plásticos, que era 100% suplido por la industria nacional, hoy en día estamos teniendo un déficit grande por diferentes problemas de producción que está teniendo PDVSA en el sector de plásticos, ¿no? Y así sucesivamente, otra de las cosas que nos está pasando es que materias primas que eran suplidas en Venezuela por productores nacionales no están teniendo acceso a su materia prima originaria, con lo cual también estamos viendo obligados a importar esa materia prima intermedia. Estamos hablando de envases de hojalata, por ejemplo. En el caso de la hojalata, impresionante, pero Venezuela ha tenido que importar hojalata para poder elaborar envases para el sector de pinturas. Siendo que se producen en Venezuela. Siendo que se produce en Sidor, pero Sidor nos ha dado la capacidad de abastecer completamente el mercado y hemos visto cómo los fabricantes de envases se han visto en la necesidad de importar hojalata. Hemos visto como el sector de colchones se han visto la necesidad de importar polioles, cuando aquí había una industria de polioles que suplía el 100% del mercado nacional. Hoy en día el fabricante de polioles dice no tener las materias primas, que es el óxido de propileno, y con lo cual estamos viendo importación de polioles. Hemos visto inclusive recientemente importación de resinas para el sector de pinturas también,
cuando habían 3 industrias grandes de resina en Venezuela, 3 fabricantes grandes que tenían capacidad de suplir el mercado completo. Hoy en día, por falta de materias primas de ellos, que obtenían pues, a través de los diferentes solventes suministrados por la industria química nacional, no los están recibiendo y por lo tanto estamos viendo la necesidad de importar materias primas. Cada vez que importamos esas materias primas, estamos dejando de producir en Venezuela, estamos usando dólares que no eran necesarios en el pasado y además estamos perdiendo lo que es más importante, que es mantener la fuente de trabajo de esas industrias de aguas abajo. ¿Y qué sectores se han visto más perjudicados con esta situación de la materia prima? Bueno, dentro de los sectores propios de la industria química, todos, ¿verdad? Todo lo que son tintas, fabricación de tintas, fabricación de pinturas, fabricación de pegamentos, fabricación de resinas plásticas, fabricación de lubricantes, fabricación de gases del aire, pero es que la industria en su conjunto completa, y tú ves cómo está la industria automotriz que está imposibilitada de poder fabricar vehículos, tú ves cómo está la industria de alimentos que tampoco pues, es capaz de generar toda la producción necesaria como para abastecer al país y hemos tenido que recurrir a importaciones y así sucesivamente. Entonces, aquí el problema que tenemos es un problema de que hemos ido retrocediendo en industrialización cuando lo que el país requiere es avanzar en industrialización. Avanzar en industrialización para no ser tan dependientes de las divisas que produce el petróleo y avanzar en industrialización como para ir generando los puestos de trabajo necesarios para que los venezolanos vayan teniendo, digamos, prosperidad. Así es. Tú te das cuenta que en un momento dado, por ahí por el año 97, Venezuela, digamos, utilizaba con las exportaciones no tradicionales, se suplía la mitad de los requerimientos de divisas de importaciones para transformar productos en Venezuela. Hoy en día, las exportaciones no tradicionales, aún habiendo caído el precio del petróleo de la manera como ha caído, siguen siendo absolutamente marginales, 3-4% de las exportaciones totales. Entonces hemos tenido un proceso en el cual hemos dejado de fabricar muchísimas cosas de las cosas que antes fabricábamos. Y para que el país pueda recobrar su senda, digamos, de tranquilidad, de estabilidad, de abundancia, pues tenemos que reactivar la industria nacional. Y esto también ha incidido directamente en esa disponibilidad de los productos químicos en los anaqueles. Totalmente, o sea, la falta, eso es una cadena, estamos todos interconectados, la falta de materias primas de aguas abajo hace que la industria vaya teniendo cada vez más problemas y al final el producto final, que es el que necesita el consumidor, no esté llegando a los anaqueles. Si no hay materia prima para hacer los detergentes, pues difícilmente vamos a poder ver detergentes en los anaqueles. Si no hay materia prima para hacer los colchones, difícilmente vamos a poder ver colchones en las tiendas o cuando alguien necesite uno. Y así en cada uno de los sectores, o sea, este déficit de materias primas nos está llevando a una disminución de la producción que está llevando indudablemente a este fenómeno de escasez que estamos viendo hoy en día en Venezuela en todos los rubros. Hablábamos de, por ejemplo, entre los sectores más afectados. Usted decía en declaraciones anteriores que los gases, el sector de gases refrigerantes, que por ejemplo son vitales para el tema de la conservación de alimentos. Hablaba también de los gases del aire, que son muy necesarios para lo que tiene que ver con las actividades en centros de salud, en clínicas, hospitales, etcétera. Entonces, todo esto vemos entonces cómo se va relacionando allí y cómo impacta directamente en nuestras vidas. Por eso tan importante hablar de un tema como este el día de hoy. Más adelante hablamos sobre el tema laboral. ¿Cómo ha incidido justamente esta medida de inamovilidad laboral que ya venimos teniendo desde hace muchísimos años en el país con la capacidad o la disponibilidad de personal capacitado en las empresas o en las industrias químicas de nuestro país? De eso hablamos al regreso. Hacemos una nueva pausa, ya venimos.